En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Hernando Quevedo Cubillos, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Tiene una brillantísima trayectoria como físico teórico en este país. Pertenece a grandes redes de investigación a nivel mundial y acaba de dar su plática magistral sobre el postulado, a 100 años del postulado de Einstein, básicamente geometría igual a relatividad. Doctor, ¿nos puede comentar algo al respecto? Creo que eso fue una de las grandes ideas de Einstein, fue por lo que realmente se hizo famoso. De esa manera él revolucionó lo que se entendía en aquella época bajo física teórica, que consistía sobre todo basados en experimentos, tratar de encontrar una forma en términos de ecuaciones diferenciales, siendo un poco esos términos, ¿no? Ecuaciones diferenciales que describieran fenómenos de la naturaleza. Él lo que nos enseñó es que se puede hacer de otra manera, no solamente mediante ecuaciones diferenciales, sino también mediante la geometría a partir de la cual se pueden obtener esas ecuaciones diferenciales. Entonces, es posible simplemente pensar en geometría basándonos de una manera intuitiva en cuál sería la geometría que correspondería a cierto sistema físico. Entonces, él nos enseñó que si uno encuentra la geometría correspondiente y aplica ciertos principios básicos que hoy en día llamamos principios variacionales, junto con esa geometría, pues podemos hacer física, ¿no? De esa manera nació la relatividad general, ¿no? Donde la geometría está dada a través de un espacio de 4 dimensiones. 3 de esas dimensiones son las dimensiones espaciales que todos entendemos de manera intuitiva. La 4ª dimensión también la entendemos de manera intuitiva, que es el tiempo, pero ya cuando unimos esas 3 dimensiones espaciales por la 4ª dimensión, que sería el tiempo, ya las cosas no son tan obvias, no son tan claras, ¿no? Sin embargo, a través de formalismos matemáticos, con los cuales podemos describir esos espacios de dimensiones, digamos, superiores a 3, entonces lo que aprendimos de Einstein es que entendiendo bien la geometría mediante esos formalismos matemáticos, podemos también hacer física. Sí, en un principio eso se demostró solamente para la fuerza gravitacional, lo que llamamos teoría general de la relatividad. Hoy en día entendemos que no solamente funciona para la fuerza gravitacional, sino también para las 3 otras fuerzas que existen en la naturaleza, que son el campo o la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Entonces, en cierto modo, lo que aprendimos de Einstein es que haciendo geometría de esa manera podemos entender la física de todas las interacciones que existen en la naturaleza, ¿no? Ese ha sido, desde mi perspectiva, uno de los legados más importantes que nos dejó Einstein pensando en la física teórica, pero es mi opinión de que este ha sido el más importante. Entonces podemos decir que la relatividad general es tan fundamental para nosotros, inclusive las personas que no tenemos nada que ver con la ciencia. Bueno, fundamental en el sentido de que todo el mundo debería saberlo, no es fácil entender la relatividad general porque es una teoría muy matemática. En general son matemáticas avanzadas que no se estudian a nivel de educación superior, y me refiero a preparatoria, sino ya se necesitaría un estudio más especializado a nivel universitario. Entonces, sí sería un poco difícil que una persona sin la preparación matemática adecuada entendiera lo que es la teoría general de la relatividad. Claro, eso no significa que no se pueda entender en términos intuitivos, ¿no? Siempre es posible tomar incluso las teorías más sofisticadas, más técnicas que existen y tratar, por lo menos, de dar una interpretación que la pueda entender cualquier persona, ¿no? Existen teorías muy complicadas, teorías, por ejemplo, de universos, multiversos, agujeros negros, cosas por el estilo, que en principio salen de teorías muy técnicas. Sin embargo, hay maneras de describir esos fenómenos que salen de allí, describirlos de forma tal que en
principio cualquier estudiante a nivel de secundaria o a nivel de preparatoria los puede entender. O sea que es completamente fundamental que todos los estudiantes conozcamos de ciencias básicas, que podamos tener un acceso, digamos, a las matemáticas que son fundamentales para estas teorías físicas, que al final de cuentas descubren, digamos, algo sobre el universo en que habitamos. Supongo entonces que las ciencias básicas tienen un papel fundamental en la educación de todo estudiante. Creo que su nombre lo dice todo, ¿no? Son básicas. Todos tenemos, toda aquella persona que ha terminado una preparatoria tiene cierta formación de ciencia básica, aunque no se le llame de esa manera, ¿no? En el fondo, estudiar el movimiento de la caída de un cuerpo, eso es ciencia básica. Detrás de eso hay ciencia básica, ¿no? Estudiar cómo funcionan ciertos sistemas en la biología, eso es ciencia básica. Entonces, sin eso sería imposible entender otras cosas mucho más aplicadas, ¿no? Las ciencias básicas realmente son el fundamento de otras ciencias como son la ingeniería, otras ciencias como son la arquitectura, ¿no? En todas partes puede uno darse cuenta que las ciencias básicas juegan un papel que es primordial, ¿no? Y como lo decía, quizás un arquitecto no entienda que en el fondo está utilizando ciencias básicas, pero el hecho de que para llegar a ser arquitecto tuvo que pasar por todo un proceso, el cual implicaba también estudiar ciertos formalismos que sabemos que pertenecen a las ciencias básicas. Eso explica el por qué incluso a ese nivel sea necesario estudiarlas. Yo no conozco ninguna ciencia, no conozco ningún trabajo de alto nivel intelectual donde no se usen las ciencias básicas. Definitivamente eso es primordial. Y yo creo que todas las instituciones de educación superior deberían enfatizar ese aspecto, aunque quizás no se le llame de esa manera. A veces hablar de ciencias básicas asusta un poco. Aquellos que creen que eso es un nivel muy sofisticado, que no es accesible a un estudiante común y corriente. Eso no es cierto, ¿no? Es muy importante el saber difundir las ciencias básicas a todos los niveles posibles. Podría dar un ejemplo, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar del Big Bang, la gran explosión, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar de agujeros negros, ¿no? Si utilizáramos otra palabra en lugar de agujeros negros y otra palabra en lugar de Big Bang, estoy seguro que nadie lo entendería. Si yo digo que se trata de una divergencia a nivel de la curvatura, una divergencia de cierto grado de complejidad, estoy seguro que nadie sabe de que eso es el Big Bang, pero es eso el Big Bang, a nivel ya técnico, ¿no? Pero obviamente no debemos utilizar ese tipo de términos cuando queremos que nos entienda un estudiante de preparatoria, ¿no? El Big Bang lo conocen los estudiantes de preparatoria, el agujero negro también, nuestro universo, todo el mundo entiende hasta cierto punto nuestro universo, lo vemos todos los días, ¿no? Debemos utilizar para describirlo entonces términos que también entendamos, sobre todo de una manera intuitiva, aunque detrás de eso exista todo un tecnicismo que no todo el mundo debe entender. Claro, además hay un riesgo en la modernidad porque se utilizan estos términos llamativos de tal manera que son un poco mediáticos a veces, ¿no? Y hay una manipulación que gente inclusive que no entiende el fundamento matemático, físico de estas teorías, las utiliza para algún tipo de propaganda, ¿no? Es importante entonces que realmente se tenga un conocimiento preciso de los fundamentos para no caer en esta parte mediática, ¿no? Esta ebullición de emociones y que todo el mundo puede en cualquier momento hablar, claro, el Big Bang, la teoría de los agujeros negros. Entonces, la solución podría estar en el aula justamente, porque como usted comenta, hay una complicación al momento de enseñarlas. Todo el mundo huye de estas materias, o a veces gente piensa que por ser básicas son elementales, no es cierto, al contrario. Usted, por ejemplo, ¿qué opinión tiene al respecto del profesor frente al aula cuando tiene que mostrar, por ejemplo, un principio físico, alguna ley de conservación, algún tema en particular de física?
¿cómo sería la situación, digamos, para que motive a los estudiantes, para que realmente haya un proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que el profesor ante el aula tiene ante todo una gran responsabilidad, ¿no? Porque él está formando las generaciones futuras. Es muy importante de qué manera él está enseñando a los estudiantes ese enfoque que todo ser humano, no solamente un estudiante, todo ser humano debe tener hacia la naturaleza, ¿no? En el caso particular de las ciencias básicas, hay, yo diría, muchas maneras de explicar cosas complejas, ¿no? Y es tarea del profesor encontrar esa manera. No es fácil por lo común enseñarle a un estudiante que la ley de la conservación de la energía es algo que existe todos los días, es algo que basta con ver a nuestro alrededor para encontrar ejemplos en los que eso se aplica. Muchas veces el profesor lo que hace es escribir una serie de ecuaciones allí, ¿no? De un lado viene la energía y del otro lado viene la energía, pero a veces nos olvidamos de decir que esas energías son cosas que medimos, ¿no? Podemos ver un carro que se mueve a cierta velocidad, ahí hay una energía, ¿no? No siempre lo explicamos de esa manera. Entonces, ese sería solamente un ejemplo de tantas cosas que a nivel básico le podemos enseñar a los, más bien, le debemos enseñar a los estudiantes de forma tal que despertemos en ellos esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos por entender nuestro alrededor. Si nos dedicamos solamente a mencionar esos conceptos, ¿no? A quizás utilizar ciertas técnicas, ciertos formalismos matemáticos que no se entienden bien, el estudiante jamás se va a preguntar qué hay detrás, ¿no? Pero si tratamos de hablar al nivel del estudiante sin confundirlo, ¿no? Sin involucrarlo en ciertos formalismos que no necesariamente debe saber y que nosotros creemos que debe saber, ahí se llega a una confusión de parte del estudiante que definitivamente no ayuda ni al desarrollo de la enseñanza, ni al desarrollo de la población, me refiero al desarrollo intelectual, y mucho menos al desarrollo de la ciencia. Entonces, es muy importante el poder explicar al estudiante a su nivel lo que él necesita saber y que finalmente eso que les enseñamos es algo que existe en la naturaleza, algo que vemos todos los días. No estamos inventando cosas extrañas. Lo que estamos haciendo es observando la naturaleza y tratando de explicarlo. Eso es muy importante que lo entienda el estudiante. Claro, es una cuestión fundamental para la humanidad entender la posición en el universo. Vaya, la labor del doctor Hernando Quevedo como formador de profesionales en el campo de la física teórica es tan importante y con toda su experiencia en estos años trabajando. Usted tiene una teoría para, digamos, describir fenómenos con la termodinámica y con la relatividad general. Platíquenos un poco sobre su teoría. Bueno, un poco siguiendo con ese legado que comentaba de Einstein, de que es posible explicar fenómenos físicos, o es posible describir fenómenos físicos a través de la geometría, es que yo en los últimos 10 años he tratado de formular ciertas reglas geométricas, cierta terminología geométrica mediante la cual podemos entender la física. En concreto, se trata de la termodinámica. Y recordemos que desde la perspectiva termodinámica, en principio, cualquier sistema que veamos en la naturaleza bajo ciertas condiciones es un sistema termodinámico. Por lo tanto, lo que yo he tratado de hacer es desarrollar un formalismo que a través de la geometría me permita describir esas propiedades termodinámicas que tienen todos los sistemas, ¿no? Parecería un poco extraño de que hablar de propiedades termodinámicas como por ejemplo temperatura, presión, volumen, sea algo que se puede hacer a través de otros conceptos geométricos como son la curvatura, las mediciones que uno puede hacer sobre superficies. Pues a primera vista parecería que no
no podría haber una conexión entre esas dos cosas. Pero resulta que sí. Ya desarrollamos este formalismo basado en, yo diría, cierto tipo de geometrías modernas que se pueden aplicar dentro de todo un contexto matemático. Y como resultado, tenemos que, en principio, para cualquier sistema termodinámico, podemos encontrar una descripción geométrica. Y esa descripción geométrica lo que me permite es, suponiendo que pueda hacer mediciones de esos espacios geométricos, entonces yo puedo aprender algo sobre el comportamiento del sistema. Puedo decir cuál es su temperatura, un sistema termodinámico, cómo puede evolucionar si yo hago ciertos cambios. Entonces, es una manera diferente de ver los sistemas termodinámicos, porque hasta ahora la manera estándar ha sido a través de fórmulas empíricas, que son obviamente muy importantes porque se basan en la realidad, se basan en las observaciones. Esas fórmulas empíricas tienen una validez increíble dentro de la física, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría es que este método geométrico tenga tanta validez como esas leyes empíricas que conocemos en la termodinámica, ¿no? En esa dirección es que estamos trabajando y podría verse como una especie de sueño, pero bueno, a eso nos dedicamos los físicos teóricos, a soñar y a creer que esos formalismos que nos inventamos, a veces demasiado técnicos, realmente tengan algo que ver con la realidad. Yo esperaría, por ejemplo, que a través de un modelo geométrico de este tipo pueda describir de una manera alternativa y ojalá mejor, como lo conocemos ahora, el origen de nuestro universo, que es, por ejemplo, una pregunta muy importante, una pregunta fundamental en la física teórica. Hay cosas allí que no entendemos, ¿no? Eso es lo que la hace interesante. Yo pensaría, o soñaría, con poder explicar el origen del universo o entender un poquito más sobre el origen del universo a través de este formalismo geométrico. Como ustedes vieron, desde el micromundo hasta el macromundo, la matemática y la física tienen algo que decir. Muchas gracias, doctor Hernando Quevedo Cubillos, por su presencia. Esperemos tener futuras colaboraciones con el doctor y la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos vemos. Hasta pronto.